En la parte de teoría vamos a ver magnitudes que son directamente proporcionales. Estamos viendo temas de proporcionalidad. Bueno, voy a apuntar aquí. Vamos a ver magnitudes. Lo voy a poner en azul. Que sabes que me gusta mucho el azul. Magnitudes que son directamente proporcionales. Bueno, aquí la parte de teoría te la voy a intentar dar siempre de forma muy esquemática, sencilla, directa, porque lo bueno que tienen las matemáticas es que no es como la historia o como la literatura, que hay que aprenderse textos o memorizar cosas, sino que hay que entender. Y si te puedes llevar la parte de teoría de una forma esquemática, pues fenomenal. ¿Qué significa magnitudes directamente proporcionales? Voy a poner aquí una... Bueno, pues muy sencillo, fíjate. Yo tengo dos magnitudes. Yo voy a tener una magnitud, la voy a poner en un cuadradito, y otra magnitud. Si son directamente proporcionales, significa que cuando aumenta una, aumenta la otra. Y de la misma forma, cuando atendiendo a esas dos magnitudes, una disminuye, la otra disminuye. ¿Vale? Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Imagínate, si yo tengo, por ejemplo, un recipiente, y yo voy echando agua, cuanta más agua echo, ¿cómo es el peso del recipiente? Si estoy en una balanza, en una pesa, ¿no? Estoy en una pesa y estoy midiendo, ¿no? Con una reglita así. ¿De acuerdo? Cuanto más agua echo, ¿qué pasa con el peso? Pues más peso tengo. Cuanta menos agua eche, menos peso tengo registrado. Es decir, la magnitud, volumen de agua que estoy echando y peso que estoy registrando, pues son proporcionales de alguna manera, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando una crece, la otra también, y cuando una decrece, la otra también. Bueno, esto a nivel matemático o a nivel de números, ¿cómo se puede representar? Pues mira, si lo ponemos las dos magnitudes aquí, yo tengo una magnitud 1 y una magnitud 2. Y yo puedo ir registrando valores, ¿no? A medida que actúo con una y con otra. Yo voy a tener aquí una serie de valores que voy a poner y que voy a ir registrando, ¿no? A esos valores les voy a llamar, por ejemplo, con unos números. Imagínate, yo tengo una magnitud que le doy un valor A y la otra magnitud, que yo estoy observando cómo responde, me responde con A'. Por ahora no entro en si es mayor o menor, ¿vale? Pero lo que vamos a ver es la condición que tienen que tener o la relación que tienen que tener estos numeritos, esas magnitudes, para decir que M1, M2 son directamente proporcionales. ¿Vale? Voy a seguir completando la tabla y ahora lo vamos a ver, lo vas a ver muy bien. La relación es muy sencilla. Luego tengo otro valor, el B. Doy un valor B a la magnitud 1 y la magnitud 2, que es la que estoy observando, poniéndole el ojo, me responde con B'. Y lo mismo con C, que responde con C'. Y lo mismo con D, y así todas las que quiera. ¿Vale? Esto voy a borrar para tener un poquito más de espacio, para poner un poquito la expresión. Entonces, ¿qué relación tiene que haber entre estos números para que M1 y M2
sean directamente proporcionales? Pues tiene que ser esta. Si yo divido A entre A' y es igual a B entre B' y es igual a C entre C' y así todo el rato, es igual a K. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar K a esa relación. Esa K, si te fijas, yo estoy dividiendo A entre A' y me da K. B entre B' me da K. C entre C' me da K. Se dice que entre M1 y M2 hay una constante de proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería el concepto fundamental. Si lo ponemos con letras parece que es un poco lioso, ¿vale? Pero imagínate que pongo números. Imagínate que yo tengo dos magnitudes. Voy a poner un ejemplo con números aquí, ¿vale? Ejemplo. Imagínate que tengo dos magnitudes, la M1 y la M2, y empiezo. A M1 le doy 2 y esa me responde con 4. A M1 le doy 3 y me responde con 6. A M1 le doy 10 y me responde con 20. ¿Qué sucede? Que si yo, y ya ves que con números se ve mucho más fácil, ¿vale? Pero te necesito poner la expresión general, ¿vale? Porque si no, te pongo un ejemplo concreto, aunque el ejemplo es el que luego te va a ayudar mucho, a entender. Fíjate, si tú ves la relación que hay cuando tú le das 2 a M1, te responde con 4 la M2. Que le das 3, te responde con 6 la otra. Que le das 10, te responde con 20 la otra. Si tú divides cada una, 2 entre 4, equivale a 3 entre 6. Equivale a 10 entre 2. 10 entre 20, que diga. ¿Qué relación es? 1 entre 2. O sea, esta es la constante. Podemos decir que K es 1/2. La constante de proporcionalidad. De M1 respecto a M2. Porque esto es como si yo pusiese M1 aquí, M2. Otras personas pueden decir, hombre, Pablo, podrías decir que la constante es 2. Hombre, si enfocas M2 respecto a M1. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que al final lo único que estamos diciendo aquí es que M2 es 2 veces M1. Siempre. En el ejemplo, ¿lo ves? ¿Que me das M1 2? Lo multiplico por 2, 4. ¿Que me das 10? Lo multiplico por 2, 20. ¿Que me das 100? Lo multiplico por 2, 200. Es decir, que la relación entre una magnitud y otra es la constante de proporcionalidad, según quieras verlo. ¿De acuerdo? Si yo recorro a medida que M1 crece, va a más, ¿no? 2, 3, 10. ¿Qué pasa con M2? Pues M2 también va a más. 4, 6, 20 y a la inversa. Si yo reduzco, bueno, en vez de más te voy a poner, te lo voy a poner con otro simbolito con flechas que yo creo que te va a liar igual menos. Mira. Aquí, si te fijas, ¿qué está sucediendo? Que cuando M1 crece, ¿qué le pasa a M2? Que M2 también responde igual, crece. Cuando M1 decrece, ¿qué le pasa a M2? Pues que M2 también decrece, ¿no? Crece, crece.
decrece 10,3,2, 20,6,4. Pero en todo caso siempre se cumple esta relación entre las dos magnitudes. Si una crece, la otra crece. Si la una decrece, la otra decrece. Pero siempre relacionadas con esa constante de proporcionalidad que se puede sacar relacionando un valor de magnitud con el valor de la otra magnitud que está asociada.